y hablaba de cómo también en Cuba, en aquellos años donde se libraba la guerra de independencia contra España, la primera, había un sector de la sociedad cubana esclavista que había tomado parte por el bando del sur en la guerra de secesión de Estados Unidos. Nos estamos complicando un poco, pero en definitiva hay una parte en aquella segunda mitad del siglo XIX de cubanos que querían anexionarse a Estados Unidos, cosa que hizo Puerto Rico. Y en su ideario Martí también figuraba la liberación y la independencia de Puerto Rico. Recordemos que la independencia de algunas islas caribeñas, por el caso de Cuba, de España se dio ya casi iniciando el siglo XX. Un proceso interesante y complejo, ¿no, Fabián? Un complejo interesante. Y sangriento, te agrego. E históricamente extendido en el tiempo. No ignoramos que el primer país que se independiza es Haití. A mano de Toussaint Louverture. Extrañamente su apellido es la Obertura. Y no se lo perdonan hasta hoy. Primera revolución de esclavos negros en el continente. No se lo perdonan hasta hoy. ¿Por qué será que tan pronto se independizó Haití y algunas de las otras islas, de las grandes islas del Caribe, no? Entonces, siendo que Haití ayuda con armas a varios procesos de independencia. Claro. Sucre es quien viaja a Haití para traer a Colombia las primeras armas que se van a usar en la guerra de independencia. Entonces, claro, el dedo acusador y maltratador necesita extenderse en el tiempo para que esto sea un ejemplo, para que esto no vuelva a suceder, que se extiende hasta mucho más allá de la muerte de Ojeda. Y además cuando Simón Bolívar va a Haití luego de la independencia para pedir armas y ayuda en su tarea libertaria, lo que le ponen como condición los haitianos es que cuando libere los países de la América del Sur, lo que tiene que hacer es terminar con la esclavitud. Hablamos de historia y de colonialismo porque hoy día todavía, tal vez te queda muy lejos fin del siglo XVIII, inicio del siglo XIX, cuando se dan nuestros procesos independentistas, pero todavía Puerto Rico sigue siendo un estado libre y asociado, libre y asociado de Estados Unidos. El presidente de Puerto Rico es Barack Obama, así que por eso tiene la pertinencia de hacer esta referencia histórica. Y es extraño, ¿no? Porque además los ciudadanos puertorriqueños son alistados en los ejércitos de Estados Unidos para ir a pelear sus guerras, pero no pueden votar a presidente y no tienen representación parlamentaria. Hay 2 parlamentarios que son de Puerto Rico, pero no tienen voz ni voto. Pero eso no solamente con Estados Unidos. Vos vas a la gente le encanta ir a las playas de Aruba, vas a las playas de Aruba y si caminás 5 cuadras adentro, te enterás de cuál es la realidad de Aruba, que sigue siendo una colonia holandesa. No es... Lo que sucede todavía, Andrés, Mariano, no son hechos aislados, no existen como hechos aislados, existen como una cadena que intenta perpetuar el poder de saqueo de los imperios sobre el resto de los países. Se trata de esto. Y el control geopolítico, porque en muchas de esas pequeñas islas se instalan sus bases militares, Malvinas es un ejemplo de ello, ¿no? Claro. De varias colonias europeas, principalmente francesas, holandesas e inglesas, ¿no? Entre el Caribe y las Islas Malvinas, todavía hoy en día. Bueno, tenemos muchísimos temas para hablar aquí. Invitamos a Fabián porque estuvo de viaje en la República Argentina estos últimos días y queríamos hablar de lo que pasa en Argentina de cara a las elecciones y también de varias entrevistas que estuviste haciendo en torno a la demanda marítima boliviana o al histórico reclamo de Bolivia por obtener una salida soberana al mar. En un rato vamos a hablar de eso. Si nos extendemos 10 minutos por cada temita que tenemos acá, se nos va a pasar el programa. Pero está buenísimo, hay muchas cosas. Pasó de todo hoy aparte. Que repasar. Y mañana va a pasar de todo. Mañana va a pasar muchas cosas. Hoy, a nivel regional, se firmó un acuerdo, un preacuerdo, podríamos decirlo, que tiene que ver con la justicia
entre la guerrilla colombiana de la FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. Es un punto muy importante, por eso el presidente colombiano viajó a Cuba y se anunció que en 6 meses como máximo se logrará un acuerdo de paz, que seguramente va a estar bombardeado por los sectores ultraconservadores de Colombia a la cabeza del amigo Álvaro Uribe. Estábamos charlando recién antes de entrar al set, y decíamos o valorábamos si se podrá llegar a ese acuerdo de paz definitivo o no, por la complejidad. Resumiendo, ¿cuál es la complejidad de este asunto, Fabián? La complejidad de este asunto es que no estamos solamente hablando de la FARC y el gobierno. Si la complejidad de este asunto es que desde que Reagan inventó el término narcoguerrilla y terminó de ingresar con tropas a estas zonas, se han creado, actualmente se calcula, 6 grupos de paramilitares independientes unos de otros, que es lo que en su momento se llamó en Argentina, al fin de la dictadura, la mano de obra desocupada. Y es qué va a pasar, porque son un par de millones de personas, no es un grupito. Y yo supongo que esta gente se va a dedicar a poner palos en la rueda de una manera muy simple. Mañana decía, como decías vos fuera de cámara, se inventan un atentado contra una unidad del ejército y el proceso de paz se puede estar yendo a la mierda en menos de 5 minutos. Es muy complejo lo que pasa. Esto no es FARC, ELN y gobierno. Los quistes de este cáncer son demasiados y ordenarlos va a ser una tarea larga, muy larga. Y Mariano, Uribe estuvo muy trabajador en el Twitter poniéndole palos en esta rueda. Sí, aprovechó con una doble idea, pegar a la posición de Colombia en el proceso de entendimiento por la frontera entre Venezuela y Colombia, y obviamente aprovechó para decir que no hay manera de que haya paz en Colombia si no se mete presos en la cárcel a todos los miembros de la FARC. Digamos, creo que ese es uno de los principales obstáculos a la paz en Colombia. Creo que se ha avanzado mucho porque hoy estamos hablando de la presencia de Santos y de Timonel Jiménez, el jefe de la FARC, por primera vez en Cuba. Me gustaría saber qué piensan los militares colombianos, al menos mayoritariamente, sobre este proceso de paz. Siempre decimos que, obviamente, y todos lo saben, que cuando hay una guerra hay mucha gente que se beneficia económicamente de esa guerra. Entonces, seguramente que habrá poderosos sectores que a los que no les cae bien que se firme un acuerdo de paz y se terminen 5 décadas de conflicto armado en Colombia. Pero creemos, Mariano y yo, Fabián estaba un poco más escéptico, que se lograrán imponer los sectores y la voluntad de la mayoría de la sociedad que quiere ponerle fin a este proceso, cosa que Fabián estaba un poco más escéptico, yo decía, y tiene sus razones obviamente también, porque puede pasar cualquier cosa que bombardee este proceso de paz, y como sucedió en otras oportunidades, históricamente en Colombia, aunque obviamente este momento... No, aparte el antecedente es muy pesado, sí. Tanto con la Unidad Popular, que digamos, fueron asesinados cerca de 3.000 dirigentes, lo mismo que con el M-19, que también conformó una alianza política, que de hecho fue la más votada, por ejemplo, en la elección del 91. Escuchamos y vemos a Juan Manuel Santos desde La Habana. Que haya viajado a La Habana, interpreto yo, que también es un gesto político de alta trascendencia, porque si no, podría haber mandado a cualquier delegado o a los que ya estaban presentes en la capital de Cuba. Vamos a ver y escuchar a Juan Manuel Santos. Que hemos logrado un acuerdo sobre las bases de un sistema de justicia que me permite decir con convicción que vamos a lograr el máximo de justicia posible para las víctimas, la máxima satisfacción posible de sus derechos. Hemos acordado, como acaban de oír, crear una jurisdicción especial para la paz que nos va a garantizar que los crímenes cometidos con ocasión del conflicto, en especial los más graves y representativos, no quedarán en la impunidad. Quiero reconocer y valorar el paso que hoy
han dado las FARC. Somos adversarios, estamos en orillas diferentes, pero hoy avanzamos en una misma dirección, en esa dirección más noble que puede tener cualquier sociedad, que es el de la paz. He venido a La Habana también para hablar con Timoleón Jiménez, jefe del secretariado de las FARC. Tan importante como satisfacer los derechos de las víctimas es asegurar que no haya nuevas víctimas, que se acabe definitivamente el conflicto armado en Colombia. El jefe del secretariado de las FARC y yo hemos acordado que a más tardar en 6 meses, debe concluir esta negociación y firmarse el acuerdo final. No va a ser una tarea fácil, porque aún faltan puntos difíciles por acordar, pero esa es la instrucción que le hemos dado a nuestras delegaciones, que terminen el acuerdo lo más pronto posible. Un acuerdo que no es cualquier acuerdo, es el fin de una guerra de 60 años, la más larga de nuestro continente, la única de nuestro continente. No vamos a fracasar. Ha llegado la hora de la paz. Muchas gracias. Decíamos, 50 años de conflicto armado, nos quedó viejo eso. Santos decía 60 y son casi 70 desde el Bogotazo de 1948. Sí, creo que esa es la fecha, porque algunos la sitúan en el año 64, que es la creación o la puesta la creación al conocimiento de de la FARC con acciones públicas, pero me parece que el 48 el asesinato de Gaitán Elisieri y después el posterior surgimiento de guerrillas liberales producto de ese asesinato, del cual estuvo Marulanda, de hecho, se inició en las guerrillas liberales. Y Fabián Restivo, charlábamos mientras escuchábamos a Santos, ponía el acento sobre la dificultad de la necesidad o la voluntad de poner entre rejas a todos los que cometieron delitos de lesa humanidad. ¿Cómo se hace tras un conflicto de 70 años? Yo creo que es un trabajo difícil. Yo estoy alineado firmemente a la idea de que se termine la violencia en Colombia. ¿Y la mayoría de los colombianos también? Y la mayoría de los colombianos, como todo el mundo, salvo el 10% de locos enfermos que existen, siempre quieren vivir en paz, merecen vivir en paz, y sería muy lindo que lleguen a vivir en paz. Pero este ítem que dice, bueno, todos los que cometieron crímenes de lesa humanidad de un bando y del otro van a ir presos, yo no me imagino 1 millón de personas en fila entregándose. Yo no me imagino ni 10 personas en fila entregándose. Y yo creo que eso va a ser un larguísimo proceso coheteado al interior de un país donde mucha gente con muy malas intenciones tiene muchas armas. Eso está bueno. Está bueno el resumen de ese concepto. Habló también el líder de la FARC. Sí, Timochenko también estuvo ahí presente, viajó especialmente para la firma de este acto y así se refería luego de las palabras de Juan Manuel Santos. Nos complace anunciar que esta Jurisdicción Especial para la Paz ha sido diseñada para todos los involucrados en el conflicto, combatientes y no combatientes, y no solo para una de las partes. Desde una perspectiva fundamentalmente restaurativa, abre las posibilidades de ofrecer verdad detallada y plena para sentar bases para la reparación y no repetición que satisfaga los derechos de las víctimas y las expectativas de reconciliación de la sociedad.
La Jurisdicción Especial de Paz, que establece un modelo absolutamente respetuoso con las obligaciones internacionales de Colombia y de las normas humanitarias, seguramente será observado y tenido muy en cuenta en otros procesos de paz. Corresponde a las partes ahora multiplicar los esfuerzos dirigidos a la construcción de consensos que nos aproximen al cese al fuego bilateral, a definiciones sobre dejación de las armas y la transformación de las FARC-EP en un movimiento político legal, generando condiciones específicas como la del desmonte del paramilitarismo. Muchas gracias a todos y a todas. Ojalá que sí, seguramente que todos los líderes nuestroamericanos estarán haciendo sus votos para que este larguísimo, casi centenario, conflicto armado llegue de una vez por todas a su fin. Imagínate, hablamos de la catástrofe en Siria, de la crisis de refugiados, y hablamos de 8 millones de refugiados. El país que le sigue en el mundo es Colombia, con 6 millones de desplazados. Y el último proceso de paz entre una guerrilla y un gobierno fue el del Farabundo Martí, que se firmó en 91, 92, 96 Guatemala, ¿no? Bueno, 96 Guatemala es el último, el de 92 Chapultepec. Exactamente. Sí, hay elementos históricos para la esperanza. Estaba pensando ahora, digo, si entre Lorena y Alsacia los croatas pudieron resolver cosas que tienen miles de años de conflicto, seguramente, pero bueno, son expresiones de deseo, que más quisiéramos que mañana... No, y los conflictos de Centroamérica que nos quedan más cerca, que también fueron todos sí, contra todos, ¿no? No es que un pequeño grupo armado contra, no, involucrada gran parte de la sociedad durante los 80 y se llegó a una paz. Si eso pasó en Centroamérica, seguramente, y esperemos que pueda pasar en Colombia, y que Colombia no esté como Centroamérica dentro de 10 o 20 años, ¿no? Hacemos un corte, enojo con los medios, volvemos y al regreso vamos a abordar el tema marítimo desde una perspectiva particular, como nos suele tocar, con los testimonios que también el colega y amigo Fabián Restivo pudo recabar en Buenos Aires, capital de la República Argentina, donde estuvo la semana pasada el presidente Evo Morales Ayma. Dale, a la vuelta.